que como les decía, justamente es la gracia justa. Es el nombre de nuestro tema, hermanos, y pues vamos a darle la gloria a Dios respecto a lo que se merece, hacia poniendo la atención debida a, a esta condición, a este tema. Y pues bueno, mire, quiero decirles que para entender perfectamente bien la gracia justa de nuestro Señor, fíjense que el gran problema más grande a nivel mundial, yo considero que no es propiamente que no haya una democracia sólida en todos los países o que haya demasiada pobreza, porque de alguna manera eso vendría a ser para muchos el gran problema a nivel mundial, o que haya muy pocos medicamentos antivirales. Por ejemplo, ahorita lo que estamos pasando con respecto a la pandemia de el COVID-19, pues mucha gente está anhelante ya que haya algún medicamento, ya una vacuna propiamente dicho, pero sabemos que el protocolo para llegar a obtener un buen medicamento es tardado, no menos de 2 años legalmente. Quieren apresurar muchas cosas y vamos a ver que desgraciadamente no va a proceder como debiera. La verdad, hermanos, es que el gran problema que tenemos a nivel mundial es que más de las 2/3 partes de la población a nivel mundial viven fuera de la protección de la ley, viven fuera de la protección de la justicia verdadera, porque la falta de justicia tiene un efecto terrible en muchos de los pobres del mundo. Y eso es lo que verdaderamente trae la condición crítica a nuestra existencia, a la humanidad, porque el tema de la justicia y la gracia recorre toda la Biblia, hermanos. Es algo que nuestro Señor toma mucho, muy en consideración, y verdaderamente Él dejó a través de la palabra de Dios un escrito, digamos, vivir justa y piadosamente. Y por eso la Biblia en su totalidad, ¿verdad? Recorre una condición de justicia. Dios siempre nos llama a la justicia, porque Él sabía que en el momento en que el hombre cayera por la condición de pecado, desgraciadamente la injusticia iba a venir a reinar, porque el padre de mentira, Satanás mismo, iba a prevalecer en esa actitud de traer a nuestras vidas la mentira para actuar injustamente. Yo he puesto un ejemplo de que Dios proveyó 5 unidades de lo que ustedes quieran, pónganle el nombre que quieran, de alimento, de dinero, de terreno, 5 unidades para 5 personas. ¿Qué debería de suceder en la justicia divina? Es que cada uno tomáramos una unidad y quedaría justamente así, en justicia, en orden. El grave problema es que estas 5 unidades, para estas 5 personas, desgraciadamente este gordo que es medio alevoso, toma 4 de volada y deja una solamente para estas 4 personas. Entonces aquí ya hay algo de injusticia, ya hay inequidad. O muchas ocasiones este gordo alevoso agarra todo y a estos los deja sin nada. Y es lo que precisamente sucede en nuestra humanidad caída. Y entonces es que viene la injusticia y viene el desorden y viene el caos a la humanidad. Entonces no podemos entender completamente la gracia sin entender perfectamente bien la justicia divina. Fíjense que una definición que hemos dado y prácticamente todos la conocemos acerca de la gracia es que es un amor inmerecido, un regalo que tú y yo no merecíamos, el amor eterno de Dios que no merecemos por nuestra humanidad caída. Pero fíjense bien que hoy vamos a ver cómo Jesucristo hace disponible la gracia para ti y para mí en una justicia correcta. Y para esto, pues les voy a invitar a que vayamos al libro de los Proverbios. Vamos a ver en el capítulo número 17 del versículo 15 al 24. Y me voy a permitir leerlo para ustedes, pero les voy a pedir que por favor ustedes mismos busquen en su Biblia, que estén siempre con la idea de esgrimar la palabra de Dios para que se acostumbren a buscar en la Biblia los textos bíblicos que mencionamos y que de esa manera no sea dogmática la enseñanza, sino más bien práctica y que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios ahí en Proverbios 17 del 15 en adelante. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
Aquí, desde aquí vamos a empezar a notar la condición de la justicia divina versus la justicia humana, ¿ok? Dice la palabra de Dios en el verso 16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? No sirve de nada, ¿verdad? Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Bien, amados hermanos, ahí nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios nos lleva a ir comprendiendo que la justicia divina tiene que ser la que se aplique en todo momento. Es de vital importancia la justicia divina en nuestra tierra, aquí en este mundo, porque desgraciadamente, como les comentaba, en muchos países del mundo las personas culpables escapan de la justicia, ¿verdad? Y a menudo las cárceles están llenas de personas inocentes, muchas de las cuales nunca siquiera han sido juzgadas ni condenadas. No sé si sepan ustedes que muchas personas aquí en México, precisamente, tardan hasta 15 años, 10 años, 5 años para que les hagan el juicio, y muchas ocasiones pagan más tiempo hasta de lo que deberían de haber pagado si es que fueron declarados culpables. Ya cuando los declararon culpables les dan una condena de 5 años y ya cumplieron 7, 8 años. Entonces es una injusticia eso, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, si lo vuelven a leer, si vuelven a posar sus ojos allí, dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Yo creo que tú y yo estamos de muy buen acuerdo con esta palabra, porque el hecho de que un culpable no reciba su castigo merecido, ¿verdad? Es una abominación para Dios cuando es de parte del hombre la situación. Y condenar al inocente, pues también, ¿verdad? Ambas son formas horribles de injusticia, hermanos, a final de cuentas. Son abominables para Dios y tienen un impacto muy perjudicial en la sociedad. Entonces, gran parte del problema es causado por el soborno. Si ven ahí el versículo número 23, dice que el malvado acepta soborno en secreto. La palabra ahí que leímos en Reina Valera dice que lo toma del seno, ¿verdad? En el secreto. Dice, con lo que tuerce el curso de la justicia. La verdad es que nosotros hemos visto aquí en México, que es un país en vía de desarrollo, mis hermanos, los abogados normalmente tienen la tendencia a comentar que si de verdad quieres que tu caso avance, ¿verdad?, que llegue rápido a los tribunales, que se muevan las cosas más rápido, que no haya la dilación habitual o la dilatación habitual de los tiempos que se manejan aquí en México, pues es necesariamente que tengas que pagar un soborno, que tengas que engrasar las ruedas o el engranaje de esa condición para que tu caso verdaderamente sea juzgado correctamente, y eso, ¿no? Y a final de cuentas es un soborno. Independientemente de que sea favorable para ti, posiblemente no sea lo correcto. Entonces nosotros no tenemos que caer en esa condición. La lucha por la justicia es una responsabilidad seria que tú y yo tenemos que tomar en consideración. Requiere un trabajo arduo y honestamente podría conducir fácilmente al agotamiento. Pero aquí en el libro de Proverbios que está lleno de sabiduría, y una sabiduría muy equilibrada, hermano, nos enseña perfectamente bien y nos recuerda la necesidad de la justicia en todos los ámbitos de nuestra vida. Aún en la necesidad de la justicia dentro de la familia, dentro de la condición de amistad con los amigos. Dice el versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano.
¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido la necesidad de apoyarnos en nuestros hermanos, ya sea de la carne o ahora en nuestra familia extendida, como es los hermanos en Cristo? Para eso nacimos los hermanos, para apoyarnos en la adversidad, cuando tenemos la necesidad de ayudarnos los unos a los otros. Y como amigos, pues siempre tenemos que dispensar el amor, hermanos. Además de la familia y los amigos, también el libro de los Proverbios nos lleva a entender que la diversión es importante. Dice el versículo 22 que gran remedio es el corazón alegre. Tú y yo tenemos que transmitir alegría. Tú y yo no tenemos por qué estar con una cara adusta, con una cara sombría, ¿verdad? Constantemente, porque nosotros tenemos el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios invade nuestra vida, hermanos, la alegría viene a nuestro corazón. Y entonces dice que es un gran remedio el corazón alegre, pero también dice que el ánimo decaído seca los huesos. Tú y yo nos hemos dado cuenta que cuando estamos tristes, abatidos, agobiados, con un estrés extremo, vienen condiciones hasta de inconsistencia en nuestro organismo. Viene enfermedad, viene dolor, viene esa condición que no es para el Hijo de Dios. Recuerden que la enfermedad no tiene lugar en los hijos de Dios. Es la mentira del enemigo que quiere traer a nuestras vidas para distanciarnos de nuestro objetivo, que es la búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, no nos debemos tomar ni a nosotros mismos demasiado en serio, hermanos. Necesitamos reírnos de nosotros mismos, de las situaciones que vivimos, de las cosas que pasamos. La risa, hermanos, es como un entrenamiento interno. Ejercita nuestra alma y la mantiene saludable. Y verdaderamente aquí es como nosotros podemos entender que la justicia de Dios tiene que venir a nuestras vidas y nosotros tenemos que actuar en esa condición. Y debemos pedirle a Dios que nos muestre lo que quiere que hagamos como individuos, que hagamos tú y yo como individuos, pero también que nos muestre qué es lo que debemos hacer como familia, como iglesia, para hacer que la justicia esté disponible para todos. Y justamente Dios nos puede ayudar para que nosotros llevemos las buenas nuevas a toda criatura, porque si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo empieza una transformación verdadera en nuestro ser y empezamos a cambiar verdaderamente la condición de injusticia en la que nosotros nos movíamos y empezamos a actuar justamente, ¿verdad? Debe ayudarnos Dios y pedirle que nos ayude verdaderamente a que mantengamos el equilibrio en nuestras vidas, al tomar nuestra responsabilidad en serio y aún así encontrar un espacio para la familia, para los amigos y para la diversión. Que no todo sea muy recto, muy cuadrado, sino que nosotros tengamos la libertad de poder tener una relación plena, no solo a nivel familiar, sino también en la condición de amistad y tener un sano esparcimiento, una sana diversión. Dios nos invita a que nosotros disfrutemos lo que Él creó para que tú y yo pudiéramos disfrutar propiamente de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender a partir de este momento la provisión abundante de la gracia que nuestro Señor Jesucristo ha traído para nosotros. Entonces, la gracia viene a ser ahora nuestra justicia, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Romanos 5, del versículo 12 al 21, para que podamos comprender esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recuerden que lo que estamos estudiando acerca de la carta a los romanos es una disertación que hace el apóstol Pablo, es una argumentación propiamente de todo lo que ha sido la condición del pecado, de cómo Dios nos encuentra antes de Cristo, ¿verdad? Después cómo Dios nos redime, cómo nos encuentra y cómo nos salva, y después cómo tenemos que vivir ya como nuevas criaturas. Entonces, aquí seguimos con esa disertación del apóstol Pablo y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí ninguno de nosotros nos escapamos, ¿verdad? Porque todos hemos pecado propiamente, hemos fallado, no hemos dado en el blanco. Dice el versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto quiere decir que si no tenemos nosotros una reglamentación, ¿verdad? Pues no nos pueden acusar de algo que no está reglamentado. Nosotros lo hacemos sin saber que
que puede causar o no algún problema. Dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Repite conmigo la palabra transgresión, porque es un punto importante que tenemos que tomar en un momentito. El cual, dice, es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, el primer Adán es una figura o una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y aquí aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, fíjense bien, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué crees acerca de ti? Son preguntas que tú te podrás hacer en el transcurso del día y poco a poco vas a ir encajando en la condición a lo que la gracia nos quiere llevar. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo crees que Dios te ve? ¿Qué imaginas que Él, el mismo Dios, siente por ti? Pues bueno, mis amados hermanos, fíjense bien, vamos a volver ahí a pasar nuestra vista en el versículo número 19 de Romanos 5. Dice que la gracia significa que Dios nos ve justos. Él nos ha declarado justos. Yo no sé cómo tú te veías antes de esta declaración. Posiblemente te veías, no sé, como cada quien de nosotros nos podemos ver a sí mismos, ¿verdad? La justicia, hermanos, es un regalo gratuito que viene de la gracia de Dios. Si volvemos a repasar ahí el versículo 20 y 21 de Romanos 5, dice que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine ahora también la gracia. Entonces, tú y yo venimos de una condición en donde fallamos muchísimas veces. Allí reinó el pecado en nuestras vidas. Pero la gloria sea para Dios porque ahora abunda la gracia de Dios para nosotros. Entonces, Pablo comienza a profundizar más en las maravillas de la gracia. Retrata dos reinos, hermanos. El reino de Adán y el reino de Cristo. ¿Ah? Naturalmente aclara que todos somos parte del reino de Adán. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de esa descendencia. Por lo tanto, el pecado, la muerte y la separación de Dios entraron en el mundo a través de Adán y se nos fue imputada esa condición. La ley del pecado opera en nuestras vidas desde el momento en que Adán toma la decisión de equivocarse, de fallar, de desobedecer. Y eso pasa a nosotros. Y nosotros estábamos condenados a muerte. Y no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la segunda muerte. Para una muerte eterna, para estar completamente separados de Dios por siempre y para siempre. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que Pablo también describe un nuevo reino que Jesús ha creado a través de su muerte y resurrección. Lo asombroso es que nosotros somos transferidos del reino de Adán al reino de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es justamente lo que viene a ganar nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y fíjense que bien que no fuimos transferidos del reino de Adán al reino de justicia por habernos ganado nosotros el derecho de estar en la lista de los buenos para Dios, ¿no? Todos y cada uno, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?
justo estábamos fuera de la lista de los buenos de Dios. Para Dios el único bueno, la única lista verdadera, así si lo tomamos literal, sería Jesucristo. Pero ahora tú y yo hemos sido anotados en el libro de la vida cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador por fe. Y ahora pasamos a la lista de los buenos para Dios, de Jesucristo, y luego vienen los nombres de cada uno de los que hemos tomado la decisión por fe de seguir al Señor Jesucristo, aceptarlo. Entonces, Dios simplemente acepta el don de la gracia disponible a través de Jesús. Ahora tú y yo somos aceptos en el amado, aceptos por Jesucristo, porque los méritos que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, así como fue imputado en su momento el pecado, la ley de pecado a nuestras vidas, sin a lo mejor ni tener culpa, ¿verdad? La única culpa que tuvimos fue haber nacido bajo la simiente de Adán, pues ahora se nos ha imputado la gracia de nuestro Señor Jesucristo sin tampoco haber hecho nada. Esa es la justicia divina, hermanos. Dios vio la realidad de nuestra situación y solamente por el hecho de haber confiado en lo que Dios dice en su palabra y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos ahora la disponibilidad de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo para con Dios. Y eso nos justifica. Entonces Pablo comienza a comparar la muerte que vino a través de Adán con la vida que vino a través de Jesucristo. Pero su argumento clave es la transgresión. ¿Se recuerdan que les pedí que repitieran conmigo transgresión? La transgresión, hermanos, no puede compararse con la gracia. Eso lo vimos en el versículo 15. En última instancia, hermanos, ambas palabras solo se pueden poner en contraste, ¿ah? Porque el regalo de la vida es 1000 veces mucho más grande que la transgresión. Fíjense bien, la única similitud es que ambas afectaron a muchos. La transgresión, el pecado, el hecho de haber fallado delante de Dios, afecta a muchos, pero también ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese regalo de vida está afectando a miles, muchos más. El pecado afectó a toda la humanidad, pero ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo también afecta a toda la humanidad. El pecado afectó a la humanidad para traerle muerte, desolación eternamente. Pero la gracia de Jesucristo, la gracia de nuestro Señor, trae ahora vida para vida eterna. ¿Sí se dan cuenta de cómo es el contraste? ¿Cómo es la diferencia tan marcada y tan grande? Entonces, nuestras elecciones de obedecer o no obedecer no solamente nos afectan a ti o a mí. Si yo tomo decisiones personales, no solamente me van a afectar a mí. En el momento en que tú tomas alguna decisión personal, no solamente te van a afectar a ti, sino también a muchos otros. Adán no tuvo la precaución y mucho menos la previsión, no pudo ver más allá, porque no estaba conectado con Dios en ese momento, sino que permitió que Satanás a través de la serpiente le metiera la mentira, ¿verdad? Y le hizo caso más a la mentira que a la verdad de Dios. Cuando tú y yo no estamos conectados correctamente en la palabra de Dios, en nuestra relación íntima con Dios, desgraciadamente, así como Adán no previó que la decisión que tomó al desobedecer a Dios iba a afectar a todas las generaciones venidas y por venir después de él y de sus hijos y de sus nietos y de todos los demás, él no se percató de eso porque el engaño de Satanás nos pone una venda en los ojos. Adán le puso una venda tan grande que no pudo prever lo que vendría a continuación. Entonces, hoy te pido en el nombre de Jesús que tengas consideración de que cuando vayas a tomar una decisión, pidas la dirección de Dios, pidas la sabiduría de lo alto, porque cada decisión que tú tomas va a tener una afectación hacia tus generaciones, hacia la gente que te rodea, con la gente que convives. Entonces, Dios tuvo la previsión desde el principio de los tiempos cuando envía a Jesucristo a morir en la cruz de Calvario para venir a hacer una afectación hacia la humanidad nuevamente, ¿verdad? Pero esa es una dirección venida de lo alto, es con sabiduría esa decisión, es con una condición en donde tú y yo debemos empezar a saber actuar. Entonces, vuelvo a repetir, como resultado del pecado de Adán, muchos murieron, pero la obediencia de nuestro Señor Jesucristo
permite ahora que muchos tengamos acceso a la gracia y en la que podemos permanecer y ahora podemos recibir el regalo gratuito de la justificación. Entonces, el don o regalo gratuito no es como el pecado. Por eso no se pueden comparar la transgresión con la gracia. Solamente se pueden contrastar. Se puede tomar como referencia qué fue lo que sucedió con la transgresión y ahora qué es lo que sucede con la gracia. ¿Ok? Entonces, el versículo 16 nos muestra perfectamente bien eso. Dice que el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces, la muerte reinó como resultado del pecado de Adán, pero un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, ha invertido el proceso para traer la justificación como un don gratuito y permitirnos permanecer en la gracia de Dios. Entonces, en lugar de reinar la muerte, dice el versículo 17, reinará la vida. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, el punto es que el pecado de Adán significa que todos estamos en el banquillo de los condenados, en el banquillo de los acusados. Tú y yo tendríamos que estar en ese banquillo, ¿verdad? Pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos quitó de ese banquillo y se puso Él. El acto de justicia de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario hace posible que Dios también te considere justo y te dé vida, porque ahora tú ya no estás en el banquillo de los acusados. La palabra de Dios nos enseña que un día vamos a morir, ¿verdad? Vamos a tener que dejar este estuche y después de esa muerte vendrá el juicio. Hay dos tipos de juicio, lo señala la Biblia correctamente. El juicio del trono blanco, que es para condenación e ira, y el juicio en el tribunal de Jesucristo, que es para galardones, para recompensa. ¿Quiénes van a estar en el tribunal, en el juicio del trono blanco? Todos aquellos que tomaron la consideración de no creer en Jesucristo, de hacer a Jesucristo a un lado y pensar que sus buenas acciones, su poderío, su autosuficiencia, les daría la oportunidad de defenderse delante de Dios. Ahí solamente va a ser para ira y condenación. Es directo, ¿verdad? Porque Dios no va a encontrar a nadie, ni a uno solo justo. Así lo leímos. Entonces, esa condición los va a llevar al infierno eterno. Tú y yo que hemos creído en Jesucristo, que tenemos al abogado fiel en Cristo Jesús para nuestras vidas, el que nos reemplazó de ese banquillo de los acusados, el que llevó nuestros pecados, el que pagó nuestra factura, nuestra condenación ya la pagó en la cruz del Calvario. Él nos va a dar un juicio diferente. En el tribunal de Jesucristo, nosotros vamos a comparecer solamente para entregarle nuestras gavillas, para entregarle el fruto que nosotros pudimos producir llevando la palabra de Dios, predicando las buenas nuevas y viendo las acciones que tuvimos para glorificar el nombre de Dios. Entonces Él te dará galardones, las coronas que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Es por eso que yo les animo, hermanos, a que vivan experiencias en el reino, que sirvan al Rey de Reyes, que sirvan al Dios Todopoderoso a través de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, fíjense bien que la justicia de nuestro Señor Jesucristo lleva a tu propia justicia. Se los voy a comentar de una manera. Más que únicamente sacarnos de los problemas, o sea, no nada más nos sacó de los problemas que teníamos tú y yo en esta vida, sino que Él ahora nos metió a la vida eterna, nos trasladó a la vida eterna, al reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Ese fue Adán. Dice, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿En qué posición quieres estar? ¿En la de Adán, que fue el que desobedeció y por eso muchos van a venir a ser pecadores porque tu enseñanza, tu legado va a ser ese? ¿O quieres ser como nuestro Señor Jesucristo, que por su obediencia ahora tú y yo somos declarados justos? ¿A qué quiero llegar con esto? Tú y yo tenemos la gran oportunidad, mis amados hermanos, de transferir a nuestras generaciones esas dos opciones. ¿Qué le quieres transferir a tus generaciones? ¿Qué les quieres dar de legado?
tu desobediencia que los va a traer a seguir pecando y seguir pecando y seguir en esa misma condición de lucha en la vida? ¿O quieres ser obediente a la palabra de Dios para que tus generaciones aprendan de ti propiamente a obedecer a Dios y tener la condición de la justificación para vida eterna? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Jesús ha hecho posible el don de la gracia de Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario, y el resultado de nuestro pecado es juicio y condenación, si solo confiamos en la justicia humana. Y en la justicia por sí sola es lo que nos declara. Y eso es lo que deberíamos de recibir. Pero desde que Jesucristo murió en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar, podemos recibir el regalo de la justificación. Hermanos, puede sonar un poco redundante, pero la verdad es que tenemos que comprenderlo claramente. Porque cuando tú y yo ahora nos vemos, como la primera pregunta que les hice al principio, ¿cómo te ves a ti mismo? Si tú aprendes a verte en este momento como Dios te ve, como justificado por la gracia de Jesucristo, tus acciones, tu estilo de vida, tu forma de ser y de pensar tienen que empezar a cambiar, porque obviamente tú tienes que empezar a comportarte como lo que eres para Dios, como una persona justa, como una persona piadosa, con un estilo de vida perdonador, con un estilo de vida que verdaderamente venga a ser de apoyo para las demás generaciones, de apoyo para la gente que está a tu alrededor. Entonces, Dios puede ser justo y todavía te absuelve, me absuelve constantemente de nuestros pecados, de las decisiones equivocadas que de repente tenemos, porque en este momento hay gracia justa. Estamos viviendo en la era de la gracia, hermanos. Jesús hizo posible la abundante provisión de la gracia y del don de la justicia de Dios. Y nosotros ahora recibimos la justificación, que a su vez trae vida y vida eterna, que es lo mejor. Somos constituidos justos. Recibimos la vida eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Y todo esto es por gracia, para que nadie tengamos que llegar a Dios y decirle, yo logré mi salvación por mí mismo. Nadie lo vamos a poder hacer, para que no haya vanagloria, para que no haya jactancia. De lo que tú y yo nos podemos jactar es de que ahora Cristo vive en nosotros. Y ese sí es de verdad motivo de celebración, de jactancia, de orgullo, porque cuando Cristo vive en ti, tú empiezas a ser la persona para la que fuiste creada, la persona para lo que Dios diseñó para tu vida, y empiezas a vivir de una manera correcta, justa, pía. Entonces, tenemos que permitir que estas verdades penetren profundamente en nuestro corazón, y es por eso es que es un tanto repetitiva la situación. Tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, justos delante de Él. Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo. Los méritos de Cristo ahora los ve en nosotros. Esa es fe, ¿verdad? Y creer que cuando Dios te mira, se complace contigo por lo que Jesús ha hecho por ti. Gloria sea nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí es como le podemos dar gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro nombre, por la sustitución de tu vida por la vida de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Podemos decirle gracias, Señor, porque aunque merezco juicio y condenación, has posibilitado o has dado la posibilidad que sea justificado y ahora reciba la justicia de Dios por la gracia como un don. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Este es el tema, hermanos. Yo creo que ha quedado muy claro. La gloria de Dios se debe seguir manifestando en nuestras vidas. Y yo les invito